capítulo 1, versículo 13. El título de esta palabra es titulado Retén lo que tienes. Hoy vamos a hablar de retener todo lo que estamos recibiendo de parte de Dios, todo lo que Dios está haciendo en nosotros en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios está haciendo muchas cosas en nosotros, en la iglesia, en las familias. Muchas cosas lindas, muchas palabras se han soltado de parte de Dios. Pero hay que caminar sobre esa palabra, orar sobre esa palabra y retener todo lo que Dios nos está hablando. No podemos perder ni un momento, ni un instante, ni un segundo, y no podemos perder nada de lo que Dios nos está dando. No podemos distraernos para que no podamos nosotros perder las bendiciones de Dios. Dice así esta segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Verso 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Toma tu asiento. Hasta acá es la palabra. Vamos a ir desarrollando y vamos a ir liberando algunos textos relacionados con esta palabra. ¿Cuándo dicen amén? Amén. El apóstol Pablo habla a Timoteo, a este joven pastor, como ya sabemos, que pastoreaba la iglesia, que fue dejado y colocado en una iglesia, la iglesia de Éfeso, para ministrar esa congregación. Ya un poco conocemos el contexto histórico de lo que ocurría en la iglesia, la cual pastoreaba Timoteo. Timoteo era un pastor joven, y como todo pastor joven, en algunas ocasiones hay personas que creen que los pastores jóvenes en algunos casos no están preparados o no han sido colocados por Dios. Amén. Entonces había como un desprestigio sobre la vida de Timoteo en cuanto a algunos líderes de la iglesia y algunos creyentes que congregaban con él. No lo tenían mucho en cuenta como autoridad delegada por Dios en ese lugar. ¿Cuánto dicen amén? Porque Timoteo fue delegado por Dios y el apóstol Pablo se lo transmitió y lo colocó en ese lugar para que pastoreara la iglesia. Y este capítulo, ya hemos enseñado lo que ocurrió en el capítulo 1, pero yo quiero enfatizarme claramente en estos dos textos. Sabemos que Timoteo, y aquí el capítulo 1 habla que Timoteo pasó por un periodo o un proceso de que el fuego del Espíritu estaba menguando, se estaba debilitando. Ya sabemos lo que pasó. Y que Pablo vino y le dijo: Timoteo, te voy a dar un consejo, te voy a dar esta palabra de parte de Dios. Aviva el fuego que hay en tu corazón, aviva ese fuego, aviva ese don que fue impartido por el Espíritu, que fue dado por el Espíritu y fue confirmado y fue transferido por mis manos, porque el Señor te lo dio. Entonces ahí vemos lo que hemos predicado hace unas semanas atrás, que dice: porque Dios nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. El Señor levantó a Timoteo y Timoteo tenía un gran desafío, como todos los ministros de Dios y como todos los servidores del Señor y como todos los hijos de Dios. Hay un desafío. ¿Cuál es el desafío de nosotros? Uno de los desafíos que nosotros adquirimos cuando recibimos al Señor es permanecer fiel a Él. Es que nosotros perduremos en el tiempo siendo fiel a Dios. Amén. Y dejando que Él forje su vida en nosotros, trabaje en nosotros, ministre nuestra vida y que nosotros seamos el reflejo del Señor en la tierra. Seamos la expresión de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Timoteo pasó por este periodo de desgaste, o en un momento casi se detiene, pero ahí, gloria a Dios por el apóstol Pablo, que viene con la palabra justa. Vio que hay momentos que Dios viene con la palabra justa para nuestra vida, con la palabra que
necesitamos. Dios conoce tu condición, Dios sabe cómo estás, Dios sabe si estás a punto de soltar todo, de abandonar, estás cansado, estás débil, estás sin fuerza, estás a punto de querer dejar la iglesia, no querer venir más. Y Dios viene con la palabra justa porque Él conoce nuestra situación, conoce nuestras vidas. Viene para alentarnos, viene también para exhortarnos, viene también para corregirnos, para que cambiemos la postura, para que salgamos de esa actitud irreverente o incorrecta y volvamos a la reverencia ante Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo llegó con la palabra justa para Timoteo, y esa palabra que Dios le dio a Pablo levantó a Timoteo, fortaleció a Timoteo, y Timoteo se volvió a levantar en el poder del Espíritu. Claro que usó a Pablo, pero el que levantó a Timoteo fue el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios usa a los profetas, Dios usa a los siervos, Dios usa a los pastores, pero el que te va a levantar, el que te va a dar la fortaleza, no es el pastor, es el Espíritu Santo, es el Señor que te va a levantar, que te va a abrir el panorama espiritual, que va a quitar el velo de tus ojos. Nosotros solo somos los instrumentos, pero el que te va a levantar, el que te va a liberar, el que va a quitar toda duda, toda incertidumbre, es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces podemos ver que el apóstol Pablo le recuerda el llamamiento que Timoteo tenía. Le recuerda el compromiso que él tomó. Le recuerda a su abuela, le recuerda a su madre. Mira a tu abuela, mira a tu madre, mujeres de fe que han seguido y que siguen porque no habían partido. Mire, le dice, mira, tu abuela Eunice, Loida, tu madre, escucha, mira cómo estas mujeres han superado, han pasado procesos, pero su fe se mantiene intacta. ¿Cuánto dice amén? Recuerda el llamamiento santo. Recuerda las obras del Señor que ha hecho. Pablo le comenzó a manifestar y a hablar todo lo que el Señor le estaba hablando a Pablo para que le transmitiese a Timoteo. Le recuerda que él fue constituido como un apóstol de Jesucristo, también para animar, para exhortar, para corregir. Entonces, en el verso 13, le dice, retén la forma de las sanas palabras. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Que has oído de mí. Nosotros podemos ver a la luz de la palabra, cuando entramos a estudiar un poco la iglesia, el contexto, los integrantes de esa congregación, qué es lo que estaba ocurriendo, cómo era compuesta la iglesia, por judíos, por gentiles. Y también podemos ver que en la iglesia se introducían obreros fraudulentos, se introducían falsos maestros, personas que querían desacreditar, el mensaje verdadero de la sana doctrina, de la palabra de Dios dada por el apóstol Pablo, que fue traída por el Señor y transmitido por el apóstol, y el apóstol transmitía a las iglesias, escribía las cartas. ¿Cuántos dicen amén? No era palabra del apóstol Pablo, era palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos lleva a Cristo, la palabra de Dios nos libera, la palabra de Dios nos sana, la verdadera palabra cumple toda esa función. Entonces Pablo le dice, retén. ¿Qué es retener algo? Es cuidar algo, es tener algo atesorado, es no olvidar, es recordar esa palabra que fue impartida y fue dada, sin que se nos olvide, sin que se nos vaya de nuestro corazón, de nuestra mente, que quede retenida en nosotros realmente. ¿Y cuándo puede quedar retenida en tu vida? ¿Cuándo puede quedar una palabra retenida? Cuando tú la aceptas de verdad. Cuando tú abres tu corazón, quedará enojada, quedará retenida, porque el Espíritu Santo, como dice el siguiente verso, guarda el buen depósito por el Espíritu. Hay un depósito en nuestro interior.
Un depósito que es un lugar donde se almacenan cosas. Es un lugar donde se guardan cosas que en algún momento se van a utilizar. Como un depósito o un galpón de herramientas. ¿Qué hay ahí? Herramientas que van a ser útiles para el trabajo. Entonces nosotros tenemos un depósito en nuestro interior que ahí va siendo alojado cada palabra, pero no para que quede ahí estancada la palabra, sino para que la palabra fluya, sino para que esa palabra se utilice, sino para que esas herramientas sean utilizadas en los momentos difíciles de nuestra vida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero ¿qué pasa en este tiempo? Hoy vemos que muchos creyentes pierden y no están reteniendo la palabra de Dios. La palabra de Dios en algunos se está yendo como agua entre los dedos, y la palabra de Dios no tiene que irse como agua entre los dedos, sino vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, verso 16, y miren lo que el apóstol Pablo habló. Ahí, en esa palabra, lo que el apóstol Pablo dijo, lo que la palabra tiene que hacer en nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que Dios nos ayude a que la palabra de Dios, que esta palabra poderosa que Dios nos transmite, que Dios nos imparte, quede retenida. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué tiene que hacer la palabra? Diga conmigo, morar. ¿Qué es morar? Diga conmigo, vivir. Porque Él vive en nosotros. ¿Quién? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Cristo es la palabra viviente. ¿Dónde tiene que estar? Diga conmigo, morando. ¿Dónde? En mi espíritu. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi mente. Tiene que morar. Y dice, escuche, ¿tiene que ser escasa la palabra? ¿La palabra tiene que ser escasa? No, diga conmigo, abundante. Decía que está a tu lado, la palabra de Dios es abundante, no es escasa. ¿Por qué hay escasez espiritual, escasez de palabra en los cristianos? ¿Por qué la lucha te debilita si tenés en el depósito la palabra para utilizar cuando venga la lucha, cuando venga la prueba? Tomá de ese depósito, andá al depósito y tomá el arma, la herramienta para utilizarla en el momento malo, en el momento difícil. Tomá de ese buen depósito que está en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Tomá. Decirle, Señor, hay un depósito en mí. Pero a veces hay cristianos que al depósito lo tienen descuidado. Hay a veces que reciben las herramientas para llevarla a ese depósito, pero la pierden en el camino, con despistados. ¿Se te ha perdido algo en algún momento? Algo que vos compraste o algo que fuiste a hacer una compra, ibas directo a tu casa y se te perdió. ¿No se te perdió en algún momento la llave de tu casa? ¿La llave dónde está? Por descuidado, por despistado, por no guardarla bien, por no palpar tu bolsillo y decir, pero yo la guardé en el bolsillo, por ahí tenías el bolsillo roto y se te escapó. Un descuido te hizo perder. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo en los Colosenses? Que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Si uno va a exhortar o a enseñar, tiene que tener la sabiduría de Dios. No exhortar o retar a la persona de una manera humana, porque la persona se puede ofender o ofuscar. Tiene que ser con la sabiduría de Dios, tiene que ser con la palabra abundante, con el recurso de esa sabiduría divina. Y luego dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Porque cuando la palabra de Dios mora abundantemente, podemos tener esa sabiduría para enseñar, para exhortar, animar, corregir, pero también no
simplemente para eso, sino para que nuestro corazón podamos alabar, glorificar, cantar al Señor. Aleluya. Puede haber, escuchen, ministros que exhorten y que hablen la palabra muy bien, pero en el momento de adorar, en el momento de cantar, están con su boca cerrada. Entonces esa palabra no está completa, solamente tiene no, pero yo soy maestro y como soy maestro yo fui llamado para enseñar y nada más. ¿Y dónde queda la adoración en tu vida? ¿Y dónde queda el cántico espiritual en tu vida? ¿Y dónde queda alabar a Dios en tu corazón y que también escuchen los hermanos que tú estás alabando? No para hacerte ver, sino porque hay una gratitud de que sale de tu corazón para cantarle. Y eso mayormente, ¿saben quiénes les sucede? A los ministros, a los pastores, que solamente, bueno, vengo a exhortar, a predicar y nada más, pero a la hora de la adoración, a la hora del canto, a la hora de exaltar a Dios, están solamente ahí, no cantan, no nada. A veces hasta ahí de milagro algunos levantan la mano. Y algunos yo he visto, porque esto lo he visto, están en el altar con la mano en el bolsillo mirando a la iglesia, a ver cómo cantan. ¿Ellos qué son? ¿Privilegiados? ¿Tienen coronita? No. Si la palabra de Dios mora en nosotros para enseñar, para corregir, para transmitir la palabra, también tiene que haber cántico, tiene que haber alabanza, tiene que haber gratitud, tiene que haber un corazón abierto, un corazón predispuesto. Es como un ejemplo, el hermano que quiere corregir a otro y ese hermano le dice, lo corrige, pero después el otro hermano está en el culto, por ahí recibió la corrección, pero el otro hermano lo ve y ese hermano no canta. Y vos me querés corregir si vos ni cantás a Dios. Vos me venís a hablar a mí de que yo cambio y vos en el culto estás ahí como una momia, sin abrir tu boca, sin glorificar, sin alabar. Entonces no me vengas a decir algo si no lo estás haciendo. ¿Cuánto dicen amén? Amén? ¿Me va siguiendo? Amén. Entonces el apóstol Pablo le dice, retén las palabras. Dijimos, muchos cristianos en este tiempo no están reteniendo estas palabras. No las están absorbiendo con su órgano espiritual. O la reciben y queda olvidada en algún momento, o al otro día, o al pasar la semana. Y la palabra tiene que ir a ese depósito. Amén. Tiene que quedar alojado en el buen depósito que es en el Espíritu, para ser utilizada todos los días, pero también va a ser utilizada en el momento más difícil de tu vida, en los momentos más oscuros que puedas vivir. Como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, el Señor me va a sostener, me va a recoger su vara, su callado me infundirá aliento. Había dos elementos importantes del pastor y el Señor los utilizó como algo espiritual. El Señor es el pastor y el Señor te va a socorrer. Pero el pastor de oveja tradicional tiene el callado y tiene la vara. ¿El callado para qué? Para que cuando la oveja cae en un pozo y el pastor no pueda alcanzarla con la mano, con ese palo largo que es esto que está aquí, que es la fe de Padre nación así, lo engancha la oveja de la cabeza o del cuerpo y la levanta y la saque. Y la vara para corregir a la oveja cuando se está desviando del redil, le pega para que vuelva al redil. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué dijo el salmista? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí está tú, Señor. Aún cuando pase por el proceso más duro, aunque la muerte venga sobre mi vida, tú estarás, tú me vas a levantar, tú me vas a rescatar, tú no me vas a dejar que la muerte me toque, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento de vida. Aplauda si le va a aplaudir, aplauda si le va a aplaudir. Y dijimos que algunos creyentes en este tiempo pierden y no retienen por algunas situaciones que yo enumeré. Algunos pueden distraerse.
La distracción. El diablo, la meta del diablo, escuche, en algunos cristianos no es simplemente que te vayas de la iglesia. Ese es el cometido y la consumación final. Sacarte plenamente de la iglesia. Pero el diablo ya, su objetivo a lograr es que el cristiano se distraiga de mirar a Cristo. Que el cristiano pierda el enfoque a lo cual fue asignado y llamado por Dios. ¿A qué, pastor? ¿En qué se refiere? ¿Al servicio? ¿A que yo haga con la iglesia? No. A tu comunión con Dios, a tu relación con Dios, a tu búsqueda con Dios. Si el diablo logra distraerte y tú pones la atención en otra cosa, el diablo ya está ejecutando su gran cometido. ¿Y cuál es la consumación final de su estrategia y su plan? Sacarte de la iglesia. Esa es la consumación. Esa es la evidencia ya que él consumó lo que comenzó a hacer de una manera sutil. Otros, al distraerse, ponen la mirada en las cosas que no tienen que observar. Primero te distrae y al distraerte tu mirada se desenfoca de Cristo y comenzás a ver cosas que no tienes que ver, errores de la iglesia, comenzás a ver al hermano, comenzás a ver las cosas en decisiones que toma el pastor y esto y lo otro. Entonces el diablo sutilmente, aunque tú estés en la iglesia acá recibiendo sentado, de una forma te echó de esa manera eso y ahí comenzó una pequeña distracción y eso es una pequeña molestia en la vida cristiana. Y uno puede decir, pero no, yo no me voy a ir de la iglesia. Nunca digas eso. No. Dile todos los días, Señor, ayúdame a permanecer fiel. Ayúdame todos los días de mi vida a seguirte. Y si en algún momento te defraudé, si en algún momento fallé, si en algún momento abrí la puerta, si en algún momento me enojé, perdóname, Señor. Perdóname, limpiame. Ayúdame a seguir. Ayúdame a ser fiel, ayúdame, Señor. Tus mandamientos no son gravosos, no son pesados, Señor. En mi corazón muchas veces que se torna rebelde, duro, que lo hace pesado, pero tus mandamientos no son gravosos, no son pesados. El problema está en mi corazón, ayúdame. Cambia mi corazón por un corazón nuevo. Libera mi mente, ayúdame a que ore, ayúdame a que vaya a la oración, ayúdame a que vaya al ayuno, ayúdame a que me comprometa contigo. ¿Me va siguiendo? Entonces, uno se distrae y al distraerse el diablo comienza a hacer que veas cosas y ahí uno comienza a abrir puertas y ahí viene el enojo, ahí viene la disconformidad, ahí viene la ira, que a veces es silencioso esto. No se manifiesta de una manera grotesca, se manifiesta en silencio. Y silenciosamente es como una enfermedad mortal que está silenciosa y te va a estar comiendo por dentro hasta que te come y hasta que te mata. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Los celos, las contiendas, todas esas cosas que son demonios, espíritus, comienzan a entrar cuando nosotros nos distraemos, cuando nosotros no estamos absorbiendo las palabras de exhortación, de edificación, de consolación. Claro que nos gusta recibir la consolación, la edificación, pero la exhortación hasta ahí. Y más si nos exhortan públicamente, ¡ay Dios! Peor. Pero si decide, Señor, si me tenés que exhortar públicamente, lo recibo, no me voy a enojar. No me voy a enojar. ¿Por qué a veces Dios exhorta públicamente a algunos hermanos? ¿Es porque Dios los quiere avergonzar? No. Primero, para que salgan de esa postura. Y segundo, para que todos oigan y no vuelvan a cometer el error que cometió el hermano. Si vos estás escuchando que un hermano está siendo exhortado y cometió algo, no es para que lo juzgues. Ah, viste, mirá, yo sabía, el hermanito aparentaba algo, pero mirá, parecía santito, pero mirá lo que era realmente. No es para que nosotros
tengamos esa actitud. Es para que nosotros digamos, ayudar al hermano, pero también, Señor, yo no voy a cometer el error que cometió el hermano. Ayúdame a no cometer ese error. ¿Me vas siguiendo? No es para avergonzarte, porque Dios no te va a avergonzar para que vos caigas al suelo o digas, el pastor me dio con todo, me voy de la iglesia, qué malo, qué injusto, ¿por qué me habló? ¿Por qué no me llamó a mí solo y me habló? Claro, que primero la exhortación va a venir a solas. Y si no entendés, luego vendrá públicamente, porque eso dice la Biblia. Pero en algunos casos viene públicamente para que toda la iglesia escuche. Para que toda la iglesia oiga lo que el Señor está hablando. Porque Dios está limpiando, porque Dios está santificando, porque Dios está quitando lo que no le agrada de su pueblo. Y si hay algún hermano que Dios está limpiando, está exhortando, es porque ese hermano necesita ser liberado, necesita ser sanado. Es como, escuche, hay un dicho que dice que una manzana podrida, ¿qué va a hacer entre un cajón? Va a podrir todas las demás manzanas. Y cuando hay pecado, hay algo que no se resuelve, eso va a podrir todo lo demás. Y lo que no tenemos que llegar a eso, tenemos que rápido cortar, rápido Dios lo va a hacer rápido. Pero también tenemos que estar dispuestos a ser limpiados. ¿Me va siguiendo? Escuchen. La palabra de Dios tiene que ser retenida. Y le dijo, retén la forma de las sanas palabras. ¿Por qué sanas palabras? ¿Por qué hablamos de la sana doctrina? Estos días el pastor a todos creo que le mandó lo que es la sana doctrina. Todos lo leyeron. Algunos ya lo publicaron, gloria a Dios. Lo que es la sana doctrina. Y cómo la sana doctrina o las sanas palabras, como dice Pablo acá, es atacado. Amén. La sana doctrina tiene por consecuente la relación intrínseca con el Espíritu Santo. ¿Qué es una relación intrínseca? Es una relación subjetiva, es una relación interna, es una relación subjetiva. Objetiva es por fuera y subjetiva es interna. Es mi comunión, mi relación con el Espíritu Santo es una relación subjetiva. O sea, que no veo lo que el Señor está haciendo, pero Dios está trabajando en mi vida y se va interiorizando de la manera objetiva por fuera, se está mostrando por fuera, en mi cambio, en mi vestir, en mi transformación, porque hay una relación subjetiva. Cuando dice gloria a Dios. Entonces, Pablo le dijo, retén la forma de las sanas palabras. Uno puede pensar, la mente humana podría pensar, entonces que la palabra está enferma, ¿por qué habla de sana palabra? Porque mucha gente me ha dicho, pero ¿qué está enferma la palabra? No, la palabra no está enferma, sino que se refiere a la relación, a la unidad con Cristo. Algo sano, es algo que nos va a sanar, a limpiar, que nos va a llevar al cambio, a la transformación. Algo intrínseco, que nos va a unir a la persona de Cristo. Pero los religiosos y la gente que no recibe una palabra de esta manera ataca a quien, al cristiano que lo ve vestido, a la mujer con pollera y que dejó las vanidades. No, y lo titulan como religioso, pero usted va a las iglesias y ve toda la mundanalidad que hay en la iglesia hoy en día. Y llaman religioso a lo de sana doctrina porque uno guarda su vida, tanto interior como exterior, como vivir como un hijo verdadero de Dios en la tierra. Cuando dicen amén, diferente a los demás. Entonces, había muchas palabras que no eran sanas, eran destructivas y dañinas en aquel tiempo. ¿Por quién? Por los falsos líderes, por los falsos pastores, por los falsos profetas. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, Timoteo en algún momento pudo haber escuchado alguna voz externa que lo ha querido llevar a confundirlo o a desanimarlo, porque vemos que en un momento como que se desanimó.
Entonces Pablo le tiene que hablar, retén las palabras, las sanas palabras que oíste de mí. Cuando dice gloria a Dios, en la fe, porque la palabra de Dios se recibe por fe. Cuando dice gloria a Dios, ¿cómo recibo la palabra de Dios? Por la fe. Oigo, pero alimenta mi fe cada palabra. Cada palabra alimenta mi fe. Cada palabra hace que mi fe crezca. Cada palabra me hace tomar iniciativa. Cada palabra hace que yo pueda seguir adelante. Cada palabra hace que esta palabra me transforme, me libere, me limpie, me llene, me sacie, me libere, abra los caminos, saque las dudas, despeje las incertidumbres, porque la recibo con fe. Aleluya, porque la recibo en mi corazón, porque la creo la palabra. En la fe y el amor que es en Cristo. Segunda carta a Timoteo, en el verso, nosotros leímos Colosenses 3, ahora Colosenses 1, verso 4. Cuando hablamos recién de que la palabra more, esta carta fue recibida, pero esta carta es también para las demás iglesias, no simplemente para Colosa. Pero escuche, ¿cuál fue la actitud de la iglesia de Colosenses? Eso tenemos que ver. ¿Cuál es la actitud ante escuchar la palabra de Dios en nosotros? ¿Será que nos gusta? ¿No nos gusta? ¿Nos molesta? ¿Nos ofende? ¿La recibimos? ¿No la recibimos? ¿Trabaja? ¿Es implantada como semilla? ¿Está creciendo? ¿Está dando fruto? ¿Me está llevando a Cristo? ¿O me está llevando a otro lugar? ¿O me está direccionando a qué? ¿Al grito? ¿A la pelea? Un momento la recibo, voy acá, salgo, estoy el día domingo bien, contento, pero el día lunes ya arranco de mal humor, ya arranco mal, ya arranco discutiendo con mi esposa, con mi esposo, ya arranco ahí el tráfico, el tránsito. ¡Ay, Señor, este tráfico, este tren que se paró, que no puedo llegar temprano al trabajo! ¿Cómo recibimos la palabra? Que los chicos que no se lavó la ropa y tienen la ropa sucia, las madres se ponen mal y viste, yo te dije. Y ayer domingo recibí una tremenda palabra y el día lunes perdiste todo lo que el Señor te suministró. Toda la palabra que Dios te habló, toda la palabra que absorbiste el día domingo, escuchaste y dijiste amén a esa palabra. ¿Qué palabra poderosa? Gloria a Dios por la palabra. Y el día lunes comenzaba con el pie, como dice el dicho famoso del mundo, con el pie izquierdo. Decía que está a tu lado, mañana levantate con el pie derecho. No con el pie izquierdo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Sí, porque así pasa. Naturalmente, se levanta con el pie izquierdo o como decimos a veces algunos con los cables cruzados. Se cruzó el cable. El positivo tocó el negativo y cortó la corriente. ¡Bum! Explotó ahí. Saltó la térmica. ¿Cómo recibió Colosenses, los hermanos de Colosenses, cuando leímos que muere la palabra abundante? Pero ¿cómo la recibieron ellos? ¿Cómo esa palabra estaba abundando en la iglesia de Colosa? Y lo podemos ver en el capítulo 1, verso 4. Muy bien. Dice, habiendo oído de vuestra fe. ¿Y qué le dijo? Escuchen, Pablo a Timoteo, retén las sanas palabras que oíste de mí en la fe. ¿Y qué dice? Le dijo a la iglesia de Colosenses, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y dice el verso 6, que ha llegado hasta vosotros. Ya conmigo, la palabra llegó a ellos, la recibieron con fe. Amén. Escucharon acerca de la esperanza que está reservada. O sea que Pablo le habló
de la premiación, de la salvación, le habló del galardón, le habló de las coronas que iban a recibir, le habló de todo lo que el Señor les iba a entregar si ellos permanecían fieles. Y ellos recibieron la palabra y dice que ha llegado hasta vosotros primeramente, en un decir, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que la oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Qué estaba haciendo esta palabra? Era conmigo creciendo. ¿Por qué? Porque la recibieron con fe. La recibieron con el órgano adecuado, no con la mente, con el espíritu. Cuando dice gloria a Dios, no recibas la palabra en tu mente, recibirla en tu espíritu. No la quieras procesar en tu mente y será así, porque a veces pasa eso, los cristianos reciben las palabras, las exhortaciones y las quieren procesar en la mente. Y a mí me dijo el profeta esto y esto y esto, y comienzo a pensar, y será así. El pastor me dijo esto, pero será, y comenzás a procesar la palabra en tu mente. No, recibila, créela, que vaya al depósito, que se guarde en el buen depósito, que se guarde esa palabra en ese depósito espiritual. Y ahí está la maquinita que es la mente, sacando un poquito acá. Y yo quiero, si saco esta palabrita que me dijo, y saco esto, y comienzo a armar, bueno, me parece que tiene forma. No, no tiene nada de forma, está deformado eso. La única forma es recibirla con la fe, con el órgano espiritual, y que se aloje en el buen depósito. Porque esa palabra, si la recibiste en algún momento, te va a ayudar cuando venga el día malo. Esa palabra te va a ayudar cuando venga la lucha, cuando venga la depresión, cuando venga el demonio a entristecerte. Tomá, andá al depósito, andá a tomar la espada del Espíritu, andá a tomar lo que el Señor te dio y tomá esa arma espiritual y comenzá a atacar al diablo. ¿Por qué tenés esa arma? ¿Por qué? Porque la guardaste en el buen depósito que es el Espíritu Santo. Dice que la palabra en ellos, diga conmigo, crecía. Decía que está creciendo la palabra en tu vida. Cuando hablo de crecer, no vas a crecer de estatura. Algunos dicen que de petizo ya, me gustaría crecer un poco. Y algunos altos me gustaría un poquito más bajito. Pero bueno, esta es la altura que me diste. Hasta acá llegué, gloria a Dios. Cuando hablo de crecer, hablo del crecimiento y de la transformación en tu vida espiritual. ¿Crece tu vida espiritual? ¿Estás sintiendo que este año, mire, ya estamos terminando el año, cuánto has crecido en el espíritu? ¿Cuánto has obtenido de Dios llegando a final de este año 24? ¿Cuánto has obtenido del Señor? ¿Cuánto has madurado? ¿Cuántos ya no se enojan por las tonterías que antes se enojaban? Señor, gracias, ya no me enojo por esa tontería que antes me hacía mal. Este año lo he pasado. Antes esta tontería, antes esta cosa tan simple me sacaba de quicio, me molestaba, me enojaba. Entonces esa es la evidencia de que creciste. Pero si te seguís enojando por lo mismo, no creciste nada. La palabra no tiene cabida, te la olvidaste, no está en el depósito, no está guardada, porque te ofuscaste, te molestaste, te distrajiste, no reteniste nada, entonces volviste a recaer en lo mismo. Pero si algo que antes te molestaba, algo que antes cometiste en error, pagaste tu disciplina, fuiste levantado, fuiste restaurado, ¿vas a volver a hacer lo que hiciste antes? Creo que no. Creo que has aprendido aún con la disciplina o con estar sentado sin hacer nada en la iglesia, no vas a volver a hacer lo que hiciste antes. No vas a ser neófito en volver a recaer de vuelta en eso, ¿no? Porque has aprendido.
Y si vuelves a caer de vuelta en eso, quiere decir que todo este año, todas las palabras que Dios te dio, algunas tuvieron efecto, pero muchas de las otras no. Entonces no hubo un avance espiritual. Tiene que haber un avance en este tiempo. Tenemos que terminar este año y el año que viene, entrar el año 25, entrando en un nuevo tiempo, en cosas más profundas, en cosas que antes nos molestaban, ya no nos tiene que molestar. En pequeñas tonterías que antes veíamos y nos enojábamos, eso tiene que ya terminarse. Dios te dijo que te quiere usar. ¿Y cómo te va a usar si eres un niño todavía que hace berrinche por diferentes cosas? No te puede usar así Dios. Porque vas a echar a perder a los que van a venir, a los nuevos o a las personas que se quieren afirmar. Lo vas a echar a perder con tus palabras, con tu desconformidad, con tus gestos, con tus caras. Me enojo y me voy y no saludo a nadie. Estoy enojada. ¿Vos crees que esa actitud es buena ante Dios? ¿Vos crees que esa actitud es beneficiosa para tu vida? Que te vas y no saludas a los hermanos, mucho menos a los pastores, te vas y no saludas. ¿Vos crees que eso es bueno? ¿Que eso te está haciendo a vos bien espiritualmente? No. Vas a ir en cuesta abajo más si no te arrepentís. Amén. Si no pedís perdón, no te humillás, si no buscas, eso te va a hacer tropezar en tu vida espiritual. Amén. Yo me doy cuenta cuando hay hermanos que no les gusta, están enojados. Primero no saludan. Se van, no saludan, no les importa nada, no saludan a los hermanos, no saludan a los pastores, nada. Yo dije, están enojados. Bueno, Dios va a tratar duro si no se arrepiente. Porque vos no me estás haciendo un desprecio a mí, a Dios. No a mí, a Dios. Al mismo Dios. No a mí. No me querés saludar, no me sabés, pero vos estás ofendiendo a quién. A mí no a Dios. Amén. Porque estás en la casa de Dios. ¿Quién está en la casa de Dios? En Dios, Dios mismo. Amén. Entonces, ¿cómo podés servir a Dios con esas actitudes? Es mejor que te sientas y no sirvas así. Tenés esas actitudes y decir, pastor, me siento, mejor no, hasta que yo no me sane, hasta que yo no me libere, no hago nada. Mejor que no lo hagas, porque tu servicio Dios no lo recibe. Amén. No lo recibe Dios. Dios no lo recibe. Porque no estás reteniendo. Si vos retenés la palabra y la atesorás en tu depósito, la palabra te lleva a cambiar, te lleva a transformar. Amén. Te lleva a buscar más a Dios, te lleva a humillarte. Pero como no estás siendo retenida en tu buen depósito, la estás perdiendo. ¿Qué le dijo Pablo? Retené, Timoteo, las sanas palabras. Retené las palabras que oíste, la verdadera palabra, porque había falsos en ese tiempo. Retené la buena palabra, retenéla. Porque esta palabra viene por la fe, recibir la fe, porque esta palabra es el amor de Cristo, nuestro Señor y Salvador. El sabio Salomón dijo esto. Vamos rápido ahí a Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 4, verso 4. Dice así: el que me enseñaba y me decía. ¿Quién era que le enseñaba a Salomón? ¿Quién era? Dios mío, el Señor. Porque todo esto fue escrito porque inspirado por quién? Por Dios. Dios le dio la sabiduría para que Salomón escribiese los proverbios. Le dice: el que me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Retén tu corazón, mis razones, mis mandamientos, mi palabra. El día conmigo, entonces, ¿qué va a pasar si yo el día conmigo voy a vivir? Día conmigo va a haber vida. Y esto no es algo que le pasa al cristiano cuando no está bien.
recíbelo como tiene que recibir. Y se va sin poder recibir lo que quería recibir. Y ese creyente durante todo ese día no obtuvo la vida de Dios, no obtuvo de esa vida, porque la palabra es vida. Pero si yo escucho la palabra, tomo la palabra y retengo la palabra de aquel que me está enseñando, que es el Señor, por medio del pastor, por su palabra, entonces dice que esa palabra va a traer que a mi vida, voy a vivir. Voy a vivir. ¿Me va siguiendo? En el verso 13 de este mismo capítulo dice: retén el consejo. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Te doy un consejo: aviva el fuego. El consejo, reténlo. Retén el consejo, no lo dejes. Decía que no voy a dejar el consejo divino, el consejo de tocar, no decir, hermano, retén el consejo, tomá el consejo, tomá la palabra. Amén, aleluya. Decirle, no lo dejes, no lo sueltes, no lo pierdas. Guárdalo, miren cómo termina, guárdalo, porque eso es tu vida. Decir, si lo guardás, si lo retenés, no lo dejás, es tu vida. Pero si lo desestimás, lo abandonás, lo soltás, no va a ser vida para ti. Amén. Gloria a Dios. Eclesiastés, también escrito por el sabio Salomón, capítulo 8, verso 8, que habla de que ningún hombre puede retener el espíritu, solo Dios tiene el espíritu del hombre. Dice, escuche, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu. Diga conmigo, yo no puedo tener potestad sobre el espíritu. ¿Qué espíritu? Está en minúscula, el espíritu humano. El que tiene el control del espíritu humano es el Señor, si tú le das lugar. O también puede tener el control muchas veces el enemigo bajo la influencia de las emociones. Entonces dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿Qué está diciendo? Que solo Dios tiene la última palabra, no hay arma. El arma no puede destruir el espíritu, la guerra no puede destruir el espíritu, solo Dios tiene la potestad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Jeremías, rápido, libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías, capítulo 26, versículo 2 dice: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande, hablarles, no retengas palabras. ¿Qué le quiso decir el Señor al profeta? Todas las palabras que yo te doy, suéltala todas, no tengas ninguna retenida. Amén. ¿Qué le quiso decir con esto? Aunque se molesten, aunque se enojen, aunque se vayan frunciendo el rostro, háblalas, dilas, exhórtalas, libéralas. Porque yo te las estoy dando, ninguna de ellas será retenida, hablalas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Quién le dijo esto al profeta? Diga conmigo el Señor. ¿Y a dónde fue que le dijo que eligiese? En la puerta de la iglesia, del templo. Amén. Todos los que vayan a entrar, háblales y ninguna de ellas retengas. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Primera de Corintios, rápido. Vamos a dar 2 versos ahí y vamos a pasar rápido a otro punto. Primera de Corintios 11:2 dice, esto lo dijo Pablo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis
las instrucciones tal como os las entregué. Las instrucciones que Pablo dio en cuanto por ahí a la liturgia, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a los asuntos eclesiásticos, a la vida espiritual, ellos han recibido esa instrucción y la han retenido. Es decir, un ejemplo rápido para la iglesia de hoy en día. Un día yo no puedo estar, la pastora tampoco puede estar. Y hay algún hermano que queda a cargo de la congregación, porque nos vamos a predicar a un país, no sé dónde Dios nos quiere llevar. Y queda ahora el hermano de un hermano. Y ese hermano tiene la instrucción de cómo es la liturgia, cómo es el mover de la iglesia. Por ahí otro hermano quiere venir a dar una opinión, pero hermano, si lo hacemos de esta manera, ¿qué te parece si lo hacemos de esta manera? No, porque tenemos la instrucción divina por la palabra y el pastor nos dijo que de esta forma hay que hacerlo, no hay que hacerlo de otra. Esta es la manera, porque esta es la instrucción. ¿No va siguiendo? Entonces, estos hermanos, y Pablo se gozaba porque estos hermanos, la instrucción que fue dada, la mantenían al pie de la letra. No la cambiaron. Decía que está hablando, no cambie la palabra. No cambie lo que Dios te está dando por otro alimento sin sabor. Porque hay una instrucción, hay un proceder divino, hay una orden establecida por Dios, que ya viene ejecutada por Dios en la palabra. ¿Me va siguiendo? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Y en el capítulo 15 de este mismo libro de Corintios, 1 15:2 dice: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Si la creísteis y la retenéis, si guardás, la depositáis en ese buen depósito, la llevás a ese órgano, vas a ser salvo. Y la vivís, y la ponés en obra, y la practicás. ¿Cuánto dice gloria a Dios, Señor? Qué poderoso que es el Señor. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, están firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Hermanos, están firmes y retener la doctrina, retener las sanas palabras, retengan, cuídense. Pablo siempre hablaba a muchas de las iglesias que él fundó: tengan cuidado con los obreros fraudulentos, tengan cuidado con los falsos maestros, con los falsos profetas, retengan, solo escuchen la palabra que nosotros les transmitimos, que es la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y así podemos, los que quieren anotar, Tito 1:9 y Hebreos 3:6 y 14, para los que anotan los versículos que están relacionados con esto de lo que estamos hablando. ¿Me va siguiendo? Guárdala en el buen depósito por el Espíritu Santo. Aleluya. Ahora acompáñenme, porque esto va muy relacionado en retener. Primero tenemos que retener la palabra de Dios, tenemos que retener todo lo que Dios nos está suministrando. Decirle: Señor, no quiero perder nada. Decirle: Señor, si perdí hasta el día de hoy las cosas que tú me estabas suministrando por alguna situación, Señor, a partir de hoy se terminó, no quiero perder más. No quiero perder más. Amén. Gloria a Dios. Ya no quiero perder más nada en mi vida espiritual. Ya mucho perdí. Aleluya. Ahora quiero comenzar a recuperar, a recibir todo lo que tú me vas a dar. Gracias. ¿Me vas siguiendo? Porque el Señor no quiere que perdamos. Amén. Sí, le voy a dar de dos puntos de vista el perder. Esto me lo trajo el Señor ahora. Hay dos cosas. La pérdida es buena. ¿En qué sentido? En las cosas que no tienen utilidad para tu vida con Dios. Eso sí se tiene que perder. Eso sí se tiene que terminar. Eso sí se tiene que deshacer. Se tiene que echar a perder y que Dios lo saque. Pero Dios no quiere que perdamos de las cosas divinas que estamos recibiendo. Pero sí quiere que perdamos
Por eso dice el Señor y dijo en los evangelios, aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y aquel que guarde su vida, que retenga su vida, aquel que quiera tener su vida, la va a perder. ¿Qué significa ese texto, ese versículo? Está hablando, aquel que no se niega a sí mismo y vive para mí, va a perder su vida, porque las cosas de la vida, el sistema, lo va a llevar a la muerte, a la destrucción. Pero aquel que se despoja de las cosas de su propia vida, de sus propios deseos, de sus propios anhelos, por causa de mí, hallará mi vida. Por eso vemos que muchos cristianos no quieren renunciar, no quieren dejar las vanidades, no quieren dejar las cosas que Dios pide en su palabra, porque quieren seguir reteniendo en su propia vida las cosas que les gustan en sus deseos. Entonces, si vos retenés tu vida y no la perdés por causa de Él, la vas a perder definitivamente. Pero si vos perdés tu vida por causa de Dios, la vas a obtener. ¿Me vas siguiendo? ¿O se varía un poco? ¿Entendió lo que le dije? Si yo pierdo mi vida por causa de Cristo, voy a hallar su vida. Pero si yo guardo mi vida y no entrego mi vida a Cristo, no me someto a Cristo, no quiero vivir para Cristo, vivo con Cristo a media, voy a perder muchas cosas de Cristo en mi vida. Por ahí puedes ser salvo, pero vas a perder muchas cosas en bendiciones que Dios te quería dar en ese tiempo y no las pudiste recibir porque no perdiste tu vida por causa de Él para recibir eso. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Apocalipsis, capítulo 2. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Perdón, quiero dar el punto central que viene referido a esto y luego vamos a ir rápidamente en algunas iglesias a tocar algunos puntos rápidos. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Qué dijo el Señor a esa iglesia? Retén lo que tienes. Verso 11. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué le dijo Pablo? Retén las sanas palabras, que es a Cristo. Pero ¿sabe lo que significa la corona también? La corona representa la salvación y representa la premiación que obtendremos si somos fieles a Dios hasta la muerte. Cuando dice gloria a Dios, ¿qué le dijo a esta iglesia? Retén lo que tienes, porque si no retienes lo que tienes, vendré y tomaré tu corona. La corona no la vas a recibir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La corona tiene que ver, según el Nuevo Testamento, con la premiación y con la salvación también incluidamente. Y Dios nos va a premiar, nos va a dar rápido. Santiago 1:12 dice así, acerca de esta corona. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Digan conmigo, hay que resistir, hay que soportar la prueba, la tentación, hay que resistir. Tengo que echar mano de la vida eterna, tengo que tomar de buen depósito para poner resistencia. ¿Qué dice la palabra? Resistí al diablo y él huirá de vosotros. Pero toma el arma, toma el arma, toma el arma, toma el arma. En esta mañana, toma el arma espiritual. Resistí, combatí, luchar contra esa inestabilidad, contra ese doble ánimo. Luchar en esta mañana
fortaleza, porque si tú resistes, porque si tú luchas, aleluya, recibirás, y eres fiel hasta la muerte, recibirás la corona que está reservado para todos aquellos que aman al Señor y aman su venida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? En el libro rápido de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4 dice así: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando Él aparezca. ¿Y qué le dijo a la iglesia del Apocalipsis? Retén tu corona. No permitas que nadie te la quite. No permitas que nadie te la tome. No permitas. Y hay muchos creyentes que están permitiendo que esa corona se les sea quitada. Hay muchos creyentes, lamentablemente, que están perdiendo esa corona por cosas insignificantes de su vida. Están perdiendo el disfrute. Están perdiendo la vida de Dios. Están perdiendo la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque esa corona tiene que ser retenida. Tiene que retenerla en este tiempo. Vos mismo estás dejándote robar la corona. ¿Sí? Sí. Por las situaciones que pasan a tu alrededor. La corona que representa la salvación también. Y que representa la premiación. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere dar, Dios te quiere levantar. ¿Y cómo te va a bendecir? A premiar. Esto no es simplemente para algo futuro, algo que vamos a recibir en el cielo, no. Esto también ahora. Amén. ¿Y cómo te va a dar si todavía sos inconstante? ¿Y cómo Dios te puede premiar en algo? Te puede dar un ministerio, te puede levantar, puede hacer, si todavía en el corazón hay cosas y celo de contienda y de confort. ¿Cómo va a hacer Dios eso? Estás perdiendo tu corona. ¿Y qué dice el Señor? Reténla. Retén la corona, retén la corona, retén la corona. Gloria a Dios. Que nadie te la quite. Amén. Primera de Corintios ahí, dice así. 9:25, el apóstol Pablo dice a la iglesia de Corintios: todo aquel que lucha, ya conmigo, tengo que luchar. Decía tu hermano, lucha. Tienes que luchar. Tienes que luchar. ¿Con qué armas? ¿Con las carnales? ¿Voy a ir a la pelea? ¿Voy a ir al grito? No, toma las armas espirituales. El esposo que se levanta y le pelea a la esposa y esto. Estás luchando con la carne. Estás perdiendo tu corona, hermano, hermana. No tomes esa actitud, no tomes esas armas carnales. ¿Qué dice Pablo? Todo aquel que lucha en todo, escucha, todo aquel que lucha en todo se abstiene. Se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué quiere decir? Las personas, por ejemplo, un ejemplo rápido que le voy a dar, las personas que hacen competición, que corren carreras de larga distancia, se tienen que cuidar, tienen que comer saludablemente, tienen que estar en forma para resistir la carrera. Y se abstienen. Justo tiene una carrera, imagínense, ¡hey, te invito a un asado! No tengo que comer carne, porque necesito estar bien fortalecido, necesito comer otras cosas más saludables, un ejemplo. Entonces se abstienen de esas cosas para correr la carrera y tratar de llegar a la meta y ganar la premiación. Ellos se abstienen de todas las cosas para recibir, ¿qué dice? Una corona que ya conmigo corruptible, que se corroe, que se destruye, que se desvanece. Pero nosotros ¿qué? Estamos absteniéndonos de ¿qué? De todas las cosas para recibir una corona incorruptible, que no se echa a perder para nada, que no pasa de valor, que es eterna, que es bendición, que es algo maravilloso. Si la gente del mundo se preocupa y pone dedicación a las cosas naturales, más cuánto tú y yo que vamos a recibir esa corona, levanta tu mano. Si en esta mañana tú querés recibir y no querés perder la corona, comenzá a abstenerte de muchas cosas en tu vida. Comenzá a abstenerte de las cosas que te están robando la presencia de Dios, que te están
tenete de eso. Abtené tu lengua cuando quieras hablar algo y correr. Abtené, mordete la lengua. Gloria a Dios. Amén. Y vas a recibir esa corona. Pero a veces puede más la corona natural, que la corona natural se corrompe, que la corona natural pasa de moda, es rápido, al principio te trae una alegría, pero al segundo día ya eso quedó, es viejo, ya no tiene valor. Pero lo que Dios nos da es eterno, lo que Dios nos da es vigente, lo que Dios nos da, aleluya, no se corrompe, lo que Dios nos da, aleluya, no tiene precio con las cosas de la vida. Gloria a Dios. Retén esta corona de vida. Y esta corona de vida es la premiación de aquellos que son fieles. En esta iglesia que le habla, que la iglesia de Filadelfia, ellos tenían que vencer la persecución. Porque había una gran persecución que se asoló sobre la iglesia de Filadelfia. Y ellos tenían que ser fieles hasta la muerte. Resistir la persecución, resistir los embates, resistir que los calumnien, resistir que lo quieran matar. Ellos tenían que permanecer, no tenían que negar el nombre de Dios. Gloria a Dios. Negar el nombre de Dios es decir, no creo en Dios. ¿No? ¿Quiere que enseñe algo? Negar el nombre de Dios no es simplemente decir no creo en Dios. No, usted puede negar a Dios con sus actitudes, con sus acciones. Está negando, porque ese Dios que yo estoy negando, Él no es así. Amén. Yo no puedo negar con mis acciones a Dios. Yo no puedo negar a Dios con mi comportamiento, porque Dios no se comporta de esta manera. Lo estoy en una forma, para que usted entienda, en una forma lo estoy desprestigiando a Dios. Amén. ¿Me va siguiendo? No es simplemente, niego a Dios, no creo en Dios, como la gente hoy del mundo. No, yo no creo en Dios. Para mí Dios no existe si no hay evidencia de ciencia que hay un Dios que existe, y a veces los cristianos, aunque dicen creer en Dios, pero lo siguen negando. Amén. Con sus actitudes, con sus rebeldías, lo negamos. Pero decir al Señor, perdóname si te negué, no sabía que negarte también era esto, Señor. No sabía que negarte eran mis actitudes, mis acciones, Señor. Entonces nosotros queremos mostrar a Cristo a nuestra familia y lo estamos negando, en realidad. Pero en esta noche Dios va a quitar todo velo, va a romper toda obra ministerial. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Y cómo ellos podían vencer la persecución? ¿Con qué fuerza? Con la fuerza que provenía de la vida de resurrección. Amén. Con ese poder, que fue el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, el poder de la resurrección, ellos iban a poder vencer la persecución. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Otra iglesia, vaya a ir rápidamente nuevamente a Apocalipsis. Ya vamos, como dice el pastor dice, ¿están terminando? Sí, ya terminamos. ¿O usted quiere seguir escuchando la palabra? Poquito más, hoy es domingo, así que en la semana a veces resumimos un poco el sermón porque no podemos liberar todo esto. Sí, hasta las 7, hasta las 9 la hora del culto. La hermana quiere hasta las 9, la hermana dice, sigamos. El Espíritu. Apocalipsis capítulo 2. Verso 14, que era la iglesia de Pérgamo, le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí. Escuche, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Que retenga la sana ¿qué? Palabra o la sana doctrina. Y esta iglesia, ¿qué estaba reteniendo? Estaba reteniendo la doctrina de ¿quién? De Balaam. ¿Quién era Balaam? Supuestamente era un profeta que no era del pueblo original de línea mesiánica judía, sino que era un profeta gentil de una nación pagana, pero que adoraba al Dios de Israel. Amén. Que quería conocer al Dios de Israel. Y Dios lo utilizó, pero
contratarlo, ya saben la historia, para que maldiga a Israel. Pero él no pudo. Dios se enojó con él, dijo no vayas. Y él fue terco. Vio que a veces hay personas que Dios dice no hagas esto y lo hace. Le dije que no. Y lo hace, y bueno, se tiene que golpear con la piedra. Entonces él hizo, porque Dios le dio la orden, él dijo no puedo ir, y volvieron a ofrecerle, volvieron a ir, y dijo bueno, voy a consultar, y escuche, ya Dios dijo no de entrada, y él me vuelve a consultar, ya cuando Dios dice no, es no. Gloria a Dios. ¿Por qué volver a preguntar de vuelta? Señor, ¿será? Si ya Dios dijo no vaya con ellos, ¿por qué no me agradan estos hombres? Amén. ¿Por qué? Pero bueno, pastor, vos me dijiste que no, pero ¿será? ¡No! Dios dice no, y Dios le dijo que no, y él fue a preguntar, y esa actitud irritó a Dios. Amén. Y Dios dijo, bueno, ve, pero vas a ir y vas a hacer lo que yo te diga, no vas a hacer lo que vos querés. Pero ya de entrada, si nosotros vemos y analizamos bien la escritura, a Dios no le agradó esa actitud. Vio que a veces las actitudes molestan a Dios. Amén. Una actitud tuya puede molestar a Dios. Amén. ¿Para tanto, pastor? Sí. ¿Sí? ¿Un desplante? Sí. Esto no enseñan en las iglesias, porque dirían que ustedes son muy extremistas. Ustedes dirían, pero Dios no actúa así porque Dios es amor y Dios perdona todo, sí, perdona todo. Pero como dije, Dios tiene sentimientos. Amén. Gloria a Dios Dios. nos ama, el amor de Dios no se compara con el amor que le puede dar un hombre a una mujer, un esposo, una esposa, o un hijo a una madre o a un padre. El amor de Dios sobrepasa los límites. Gloria a Dios. Es inalcanzable. Amén. Más que Dios te ame, no vas a encontrar otro. Pero Dios también le duele cuando nosotros tenemos actitudes que a Él no le agradan. Como Padre nuestro que es. Esa actitud le molestó, entonces permitió que vaya. Y cuando él iba a profetizar, pagado por Balac, le dijo, Balac, yo no puedo traspasar las palabras de Dios, que vos me des todo el castillo lleno de oro, no puedo cambiar las palabras, porque es Dios. Pero igual él fue. Y cuando él abrió la boca, bendijo a Israel. No pudo maldecir. Pero algo hizo Balac. ¿Cuál es la doctrina de Balac? Primero, Balac tenía un corazón codicioso, lleno de codicia, lleno de lucro, lleno de querer sacar provecho del don profético, sacar provecho de lo que Dios lo usaba para obtener algo para él. Y segundo, lo que él hizo, algo terrible. Le dijo a Balac, bueno, yo te voy a decir un secreto del pueblo de Israel. Vos querés conquistar, yo no puedo hacer lo que Dios, maldecirlo porque Dios no me deja. Pero puedo hacer otra cosa, te puedo decir algo. El pueblo de Israel, los hombres del pueblo de Israel son fáciles de enamorar por las mujeres. Así que mandale unas cuantas mujeres hermosas y van a caer bajo sus pies rendidos. Y así fue. Porque mandaron a las mujeres y las mujeres se metieron y ahí fue la ruina. ¿Entendió? La moraleja. Escuchen. Nosotros siempre. Bendita las mujeres del Señor. Ay, Escuche. Y eso echó a perder. Echó a perder y entró el pecado. Claro que a Dios le desagradó la actitud que tuvo Balac, no le gustó. Y esa es la doctrina. La doctrina del lucro y la doctrina y la enseñanza para caer fácilmente en pecados. La seducción. Entonces ellos retenían esa doctrina, la de Balac, que enseñaba a poner tropiezo al pueblo de Israel.
cuando hay doctrinas que te hacen tropezar, cuando hay palabras que no son de bendición, que no te llevan a Cristo, te harán tropezar esas palabras. Aparentemente son lindas, tienen a Cristo en el sermón, pero son palabras que te pondrán tropiezo. Pero diga conmigo: Señor, yo no quiero ninguna palabra que me haga tropezar. Aunque me tengan que dar duro con la espada, con el martillo, que venga la palabra, que venga la palabra, porque esa palabra me va a liberar, porque esa palabra me va a hacer volver a Cristo, porque esa palabra me va a hacer recapacitar, me va a hacer reflexionar, me va a hacer volver al Señor con todo mi corazón. Y no saber que estás mal y te soban el lomo. Y no saber que no estás bien y te dicen: Marita, sigue así, no pasa nada, Dios está conmigo. No, no es así. Ellos ponían tropiezo a los hijos de Israel. Escuchen, y ahí dice: a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Porque cuando se metieron las mujeres indujeron a que los hombres adoren a sus ídolos. Y comían los alimentos que ofrecían a los ídolos, comían cosas sacrificadas y a cometer fornicación. En un sentido espiritual, ¿qué significa esto? Comer comida sacrificada a los ídolos. Las enseñanzas erróneas, equivocadas, que no vienen por la sana doctrina. ¿Y qué es la fornicación? La separación y el engaño que tiene una persona hacia otra persona. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos libere de toda esta obra diabólica. Y que Dios, amén, nos dé la fortaleza para que cada día podamos seguir firmes en el Señor. Escuchen, le voy a dar rápidamente, y con esto sí quiero terminar. Aquellos que les gusta notar los significados de las 7 iglesias y qué representa cada iglesia, rápido. La iglesia de Éfeso representa la iglesia apostólica. Desde el Pentecostés representa la iglesia apostólica desde el inicio del Pentecostés en el año 100. Vamos a ver cómo la iglesia se fue degradando desde el primer siglo. La iglesia de Esmirna representa la iglesia perseguida. Eso es lo que significa la iglesia de Esmirna. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Del año 100 al año 312. Eso es lo que significa. Luego, la iglesia de Pérgamo representa a la iglesia que se está matrimoniando con el mundo. Eso es lo que significa la iglesia de Pérgamo, lo que pasaba en Pérgamo. Los creyentes estaban unidos aquí al mundo. Que Dios nos ayude a salir del mundo. Que Dios nos ayude a que el mundo se matrimonee con nosotros. A que Dios nos ayude a que no nos unamos a las cosas del mundo. ¿Cuánto dicen amén? Esto fue en el tiempo de Constantino. ¿Qué significa esto? Que se unió la iglesia con el Estado. Y ahí es donde nace que la iglesia apostólica católica romana. Desde la iglesia de Pérgamo. Ahí. Se matrimonió con el mundo. Amén, hermana, dice que está notando. Esto ocurrió del 312 al 590 del año, al 590. La iglesia de Tiatira representa la iglesia en la edad del florecimiento del papado y del oscurantismo. Cuando dice el Dios, ¿sabe lo que es el oscurantismo? Significa diferentes clases de ideas irracionales, retrógradas, inculturales, de atraso e ignorancia. Y también significa esto: el oscurantismo es una tendencia de obstruir el verdadero conocimiento. O sea que, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Cuántos en algún momento estuvieron en la iglesia católica? ¿Cuántos fueron? ¿Vio que en la iglesia católica no se lleva Biblia? No. ¿Quién lee la Biblia? El cura. Nada. ¿Vio? Entonces
Entonces, eso es lo que dice oscurantismo. O sea que se introdujo el papado y se introdujo esto a la iglesia, que los feligreses no llevaban Biblia, entonces solamente el que hablaba era el cura. Y vos no podías comprobar si lo que te estaba diciendo era verdad o era mentira. Esa era la iglesia de Tiatira que se había mezclado, que entró esa obra diabólica. Que lo que decían los líderes era así, pero no se leía la palabra. Los creyentes tenían que tener la palabra de Dios para constatar que lo que se estaba hablando era verdad. Amén. Y no era una farsa o una mentira. Amén. Sí. Esa es la iglesia. Hoy en día eso es lo que está pasando en la iglesia retrógrada. Es solamente, no, porque lo dijo el superapóstol allá, el pastor famoso, era así, ¿no? Y si no va a la Biblia y no está eso lo que está diciendo, entonces te das dando cuenta cómo se introdujo eso, se metió eso. ¿Qué dijo Pablo? Retén las palabras de la sana doctrina, retén el buen depósito, retén, escucha la palabra, no permita que otro venga a traer otra clase de mensaje y enseñanza. Aleluya. Esto fue del 590 al 1517. La iglesia de Sardis ahora representa la iglesia de la Reforma y el Renacimiento. Esto fue por Lutero, Sardis, a la iglesia en el tiempo de la Reforma. Hubo una reforma en ese año, en el 1517. Se levantó Lutero, un monje, que fue despertado por el Espíritu y comenzó a hablar de la salvación, a hablar de la justificación, que la salvación no es por obras, sino que es por fe. Renació la iglesia, hubo un cambio, pero este cambio no fue con una luz más clara de la palabra. Fue un cambio, pero no fue totalmente bajo una iluminación mayor del Espíritu. Pero gracias a Dios que Dios despertó a quien, a Lutero. Que Dios despertó a ese monje que lo sacó del catolicismo y se volvió a Cristo. Y él fue uno de los padres, como se habla de la fe, uno de los padres, amén, que trajeron este cambio, esta reforma. Uno de los generales, como muchos le dicen, un general de la fe. La iglesia de Filadelfia representa la iglesia avivada. Esa es la iglesia que tenemos que ser nosotros. La iglesia de Filadelfia. La iglesia como avivada. La iglesia de obra misionera. La iglesia que tiene que continuar hasta el día de hoy. De 1750 hasta los días de hoy. Hasta los días que el Señor venga. La iglesia de Filadelfia. La iglesia avivada. La iglesia de fe. La iglesia que no negó la fe. Que no negó la palabra. Que retuvo la palabra. Que retuvo, aleluya, que no dejó que la jerarquía entrara en la iglesia, que no permitió, aleluya, que entrara, aleluya, lo que recién dijimos. Todo eso en la iglesia de Filadelfia, la iglesia avivada, la iglesia del Espíritu, la iglesia que busca a Dios, la iglesia que persevera hasta el fin, aleluya, y será coronado. Que esa es la iglesia que elegimos, recién dijimos, retén tu corona. Retén tu corona. Retén lo que has recibido. Gloria a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y la última iglesia es la iglesia de la Odisea, que representa a la iglesia apóstata, los que abandonaron la verdadera fe. En la iglesia, la Odisea es la iglesia, para que usted entienda, de hoy en día. Es la iglesia actual de hoy en día. La iglesia apóstata de estos días antes de la venida de Cristo, que es el rapto. Vendría a ser en la iglesia moderna, en la iglesia ecuménica, en la iglesia rica, en la iglesia influyente, encabezada por el falso profeta y el anticristo. Encabezada por los falsos ministros que hacen muchas cosas a vista de muchas personas, pero realmente no está Cristo detrás de eso. Terminemos en el libro donde empezamos. Timoteo. Ahí terminamos. Retén la forma de las sanas palabras y oíste por la fe en el amor que es Cristo Jesús, y guárdalas en el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. Y usted lee ahí, y Pablo menciona rápidamente que algunos lo abandonaron, algunos abandonaron la fe.
Algunos aún lo abandonaron a él como apóstol, lo dejaron. Pero Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, tú retén la palabra, retén la sana doctrina, Timoteo, guárdalas en ese depósito. Hay un depósito en tu vida en esta mañana. Esta palabra tiene que ir yendo a ese depósito, a ser guardado, pero no para que quede ahí estancado, no. Hoy la estás tomando, la estás comiendo, la estás absorbiendo, porque van a venir días. Mañana puede ser un día difícil, no sé lo que va a pasar mañana en tu día. Cada día trae su afán, su propio mal. Mañana puede ser un día difícil. Y si tú tomas esta palabra, vas a tener en el buen depósito las herramientas, vas a tener la espada, vas a tener las herramientas adecuadas para luchar, para batallar. Levanta tu mano y decide al Señor, Señor, en esta mañana, Padre, Señor, recibo estas palabras que son sanas. Señor, estas palabras que oigo por la fe, que es en Cristo Jesús, Señor. Esta palabra que me libera, esta palabra que me llena, esta palabra que me nutre, esta palabra que me lleva a ti y va a estar alojada en el depósito divino. Ya no es tiempo de perder, ya no es tiempo de perder, ya no es tiempo que la palabra de Dios la pierda, no, retén cada palabra en este tiempo, aleluya. Comienza a disfrutarla, que esas palabras puedas disfrutarla, que como cristiano no pierdas. ¿Y qué es perder? Perder el disfrute, perder el venir con gozo a la iglesia, perder el venir con la alegría a la casa de Dios. No, si tienes la palabra te trae gozo, te trae alegría. La palabra, aleluya. Libera esa lengua, levanta tu mano. La presencia de Dios viene sobre tu vida en esta mañana. Él va a quitar eso que te estaba estorbando. Él va a quitar eso que te estaba, aleluya, apabullando. Si no estabas reteniendo la palabra, si había cosas que el diablo levantó, porque la palabra no puede ser retenida y puede ser llevada al depósito, porque la puerta del depósito está cerrada. Que se abra en esta mañana, que se abra en esta mañana, que se abra en esta mañana, que se abra en esta mañana esa puerta, ese buen depósito,